Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. El tema que vamos a tocar hoy va a ser el de dislalia, que es un trastorno del habla que se caracteriza por la dificultad para articular correctamente los sonidos del lenguaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte oral. Puede manifestarse también en la omisión, en la sustitución o distorsionar el sonido de las palabras, pueden ser individualmente o en la dificultad para combinarlos correctamente armando las frases o las palabras, ¿no? Vamos a ver que es una dificultad para la producción o articulación de uno o varios fonemas en niños o niñas mayores de 4 años sin que existan trastornos en el sistema nervioso central ni en el periférico. Tampoco se observan deformaciones anatómicas o fisiológicas en los órganos articulatorios. Es un trastorno del aprendizaje que debe ser tratado de forma temprana para evitar que puedan derivar en un bajo rendimiento académico. Afortunadamente, los ejercicios específicos dirigidos por un logopeda con un apoyo de los padres suelen dar muy buenos resultados en poco tiempo. Entonces vemos que en realidad se trata de un trastorno que lo que afecta es la modulación, la forma de enunciar las palabras, de verbalizarlas, ¿no? Generalmente, a ver si tenemos por acá, ven acá en estos ejemplos, por ejemplo la nena tiene una Coca-Cola y le dice Totatola, y el niño tiene una pelota y le dice elota, ¿no? Ahí vemos la omisión. ¿Cómo se diagnostica este trastorno? Bueno, primero es importante tener en cuenta la evolución de la persona, así como su contexto familiar. Debemos tener información sobre su desarrollo motor, el nivel de audición, ambiente sociofamiliar, ambiente escolar, etc. Pensemos que al principio lo que nosotros tenemos que detectar es si el niño está escuchando bien y viendo bien. Digamos que esos dos sentidos funcionen para poder captar el mensaje o hacer esa bajada, ¿no? Cognitiva. Pero también puede deberse a un desarrollo diferente de la cavidad bucal, ¿no? Puede tener que ver con una conformación diferente en la boca, en los dientes, en la lengua. Ahora más adelante vamos a ir viendo. La evolución de las dificultades del lenguaje se realiza a través de la observación de la conversación espontánea. Por tanto, se deben tener muestras del lenguaje en diferentes situaciones. Además, y para completar el diagnóstico, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Que no existan alteraciones físicas en los órganos bucofonatorios, que es lo que decía yo. Posiblemente algún desarrollo diferente o alguna problemática bucal, obviamente va a tener incidencia en cómo el niño esté transmitiendo el mensaje o la palabra. Valoración del soplo, control de la respiración y coordinación con el habla. ¿Ven? Primero se trata de sacar de la esfera, ¿no? Obviamente todo pensando desde el diagnóstico. Sacar primero si es algo físico, si es algo biológico, si es algo de la percepción, si es algo, ¿no? Van por diferentes ámbitos, pero primero lo que se descarta es todo lo que tenga que ver con lo fisiológico. La valoración de la realización de praxias, ejercicios prácticos con los órganos de articulación. Esto generalmente se puede llegar a ver muy fácilmente en el aula, en etapa inicial, ¿no? Es cuando se puede llegar a pesquisar o darse cuenta de que el niño está pronunciando mal. Generalmente lo hace con las mismas palabras, pero vemos dificultades en ciertas consonantes, lo cual lo lleva a siempre pronunciar de la misma forma algunas cosas, por más que se escriban diferente, ¿no? También la discriminación auditiva de los sonidos, a través de la discriminación de pares
mínimos podemos comprobar si es capaz de percibir las diferencias y semejanzas entre diferentes sonidos, ¿no? Descartar todo lo que tenga que ver con la audición, con el oído, con que fluya libremente la información, ¿no? La evocación de palabras a través de diferentes actividades que nos permitirán conocer los fenómenos afectados. ¿Cuáles pueden llegar a ser las causas de la dislalia? Se ve que tiene diferentes focos y que puede tener rasgos que sean favorables con cualquiera de estas dimensiones, ¿no? Con la dimensión orgánica, con todo lo que tenga que ver con lo ambiental y formativo, que incida en el desarrollo, lo psicológico. Pueden ser también factores hereditarios, falta de comprensión o discriminación auditiva, dificultad de percepción, falta o disminución de la audición. Quería aclarar que hay específicamente una parte del desarrollo que tiene que ver con las primeras etapas de evolución del niño, en la que se da de forma natural un poco de dislalia, ¿no? Esto de la adquisición del lenguaje, cómo lo pronuncian, es un proceso que se va refinando con la práctica y el tiempo. Por ende, hay muchas veces que los niños lo vamos a escuchar decir o pronunciar palabras mal y no específicamente es una dislalia, ¿no? Vemos que en las causas orgánicas pueden ser alteraciones en alguna función orgánica determinada, como puede ser algo del aparato fonador, ¿no? En las causas ambientales, vivir en un ambiente que nos favorezcan la fluidez del lenguaje y la comunicación. No es lo mismo un niño que es todo el tiempo o constantemente estimulado mediante el habla que un niño que quizás no. También pueden ser causas psicológicas. Este tipo de causas se dan cuando un aspecto de carácter psicológico influye en la aparición de la dislalia. Entre estas causas de la dislalia podemos encontrar trastornos de tipo afectivo, efectos de la inadaptación familiar, traumas, efectos de un ambiente sobreprotector, entre otros. Digamos, cualquiera de estas situaciones que recién acabo de nombrar pueden ser un precursor para que se dé una dislalia en un niño menor, ¿no? Otra de las causas de la dislalia se encuentra en los factores hereditarios. Muchas veces tiene que ver con una conformación del aparato fonador diferente o deficiente, falta de comprensión o discriminación auditiva, dificultad para diferenciar sonidos determinados, ¿no? Al niño que pronuncia elota, él sabe que es una pelota y piensa que lo está pronunciando de esa forma posiblemente. Dificultades en la percepción del tiempo y el espacio, ya que por consiguiente la persona también presentará problemas para percibir los movimientos necesarios para producir un sonido. Falta o disminución de la audición. Una correcta articulación requiere una buena audición, por lo tanto, si la audición falla, dificulta la adquisición del lenguaje y el desarrollo del mismo. Por eso siempre recordemos que se trata de despejar primero si no es algo físico o fisiológico. Bueno, tenemos diferentes tipos de dislalia. Está la evolutiva, la audiógena, la orgánica y la funcional. En el caso de la dislalia evolutiva, es aquella fase del desarrollo del lenguaje en la que el niño no articula o distorsiona algunos fonemas. Normalmente desaparecen con el tiempo y nunca deben ser intervenidas antes de los 4 años. En un programa de prevención de alteraciones del lenguaje entrarían actividades respiratorias, de soplo y movimiento de labios y de la lengua que favorezcan una correcta articulación. Este era el caso que yo mencionaba de una etapa específica en el que el niño va aprendiendo lo que tiene que ver con los sonidos, con la exteriorización del mensaje, ¿no? Que se puede llegar a ver algunas situaciones similares o características similares
a la dislalia evolutiva o a la dislalia, pero es algo pasajero que tiene que ver con el desarrollo. Una vez que se adquiere, se pasa a la siguiente etapa y el desarrollo sigue, ¿no? Tenemos la dislalia audiógena, que su causa está en una discapacidad auditiva. El niño que no oye bien no articula correctamente, lo que le llevará a confundir fonemas que presentan alguna semejanza al no poseer una correcta discriminación auditiva. El déficit auditivo presentará otras alteraciones del lenguaje, fundamentalmente de voz. La intervención irá encaminada a aumentar su discriminación auditiva, mejorar su voz o corregir los fonemas alterados e implementar los inexistentes. Pensemos en todo el recorrido de los sentidos, ¿no? Que una vez que oralmente se pronuncia una palabra, lo primero que nosotros hacemos es pasarlo por el filtro auditivo. Y si el filtro auditivo está alterado de alguna forma o funciona de forma deficiente, vamos a estar viendo que la interpretación también cambia. La interpretación, así como el mecanismo mental cognitivo para poder interpretarlo. Y, ¿no?, siguiendo el mismo canal, como se exterioriza el mensaje también va a terminar siendo deficiente o incorrecto. El deficiente auditivo presentará otras alteraciones del lenguaje, fundamentalmente de voz, ¿no? Esto de que como no escucha bien, mucho de lo que nosotros aprendemos en la infancia tiene que ver con la imitación, tanto de los otros como de nuestros padres, como lo que escuchamos, ¿no? Más en el lenguaje, que tiene tanto de práctica de la imitación. Otro de los tipos es la dislalia orgánica. Son aquellos trastornos de la articulación que están motivadas por alteraciones orgánicas. Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afectan el lenguaje, en cuyo caso se denominan disartrias. Pero cuando la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas o malformaciones de los mismos, se denomina disglosias. Estas se pueden clasificar en disglosias labiales, por ejemplo, el labio leporino, que es una malformación congénita de diversos grados que abarca desde la simple depresión del labio superior hasta su total hendidura, lo cual suele ir asociado a fisura palatina o hendidura alveolar. Si ustedes colocan su dedo en el paladar, van a notar que en el centro hay como una pequeña liñita. Esto en los niños que tienen el labio leporino, el desarrollo de su aparato fonador quedó esa línea separada, entonces el paladar está abierto, lo cual se termina extendiendo hacia la zona externa de la cara, del rostro. La malformación puede ser unilateral o bilateral y se caracteriza por la falta de unión de los dos mamelones nasales internos. La primera intervención que se precisa es la quirúrgica, situándose alrededor de los 6 meses, la edad ideal para practicarla. La intervención logopédica temprana irá encaminando a facilitar la actividad del labio superior. Claro, pensemos que si con una situación de estas, en este caso el labio leporino, cuán dificultoso sería poder pronunciar correctamente o tener una dicción correcta, porque ya hay un limitante físico que le está impidiendo al niño pronunciar correctamente. También puede ser el frenillo labial superior hipertrófico. Su presencia dificulta la normal movilidad del labio superior, produciendo un diastema, un espacio entre los dientes incisivos, ¿no? La primera intervención podría ser quirúrgica debido a la deficiente motilidad del labio superior y a la presencia de un diastema entre los incisivos centrales
aunque no siempre hay necesidad de intervención ortodóntica ni quirúrgica. Después precisa intervención logopédica, ¿no? Todas estas cosas, más allá de que primero se resuelven de forma quirúrgica por deberse a algo físico que se necesita reparar, después hay una reeducación en lo que tiene que ver con el habla, con la oralidad, con la verbalidad, con la pronunciación. No, esto lo vemos mucho en pacientes de fonoaudiología. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? Como normalmente sería un niño, y acá con labio leporino, cómo sigue por adentro esa división que viene dada ya desde el paladar, ¿no? También las diglosias puede ser algo mandibular. Por ejemplo, la recesión de maxilares. Una primera intervención sería la quirúrgica plástica, seguido de un tratamiento protésico. Digamos que si nosotros pronunciamos mal por algo mandibular o del maxilar, pensemos que tenemos las cavidades de la boca alteradas, no son del tamaño correcto. Entonces la forma en que mi lengua se va a depositar para hacer una palabra o pronunciar una frase va a estar limitada o puede llegar a ser errónea. Muchas veces se tiene que ver con esto, con el desarrollo de del maxilar, que puede llegar a ser prognóstico, o sea, eh, puede ser que sea más grande de lo que se espera para la mordida, ¿no? O puede ser más chico también. En estos casos y como consecuencia de la escisión de una parte del maxilar, las diglosias pueden ser permanentes, aunque con un tratamiento adecuado pueden mejorar ostensiblemente su habla. Generalmente esto lo vemos cuando los niños tienen algún tipo de mordida invertida, ¿no? Cómo se les dificulta la pronunciación con algunas palabras. Y en ese caso se parte desde la parte quirúrgica, obviamente si la familia lo desea, se realiza una operación para que ese maxilar tenga la medida correcta para la cavidad vocal que tiene el paciente, ¿no? Y después, generalmente con un tratamiento de ortodoncia, se mantiene hasta que todo eso queda firme, se sella, ¿no? Y después se dedica un poco más de tiempo a todo lo que tiene que ver con la rehabilitación del habla. También puede ser atresia o disofosis mandibular, dada la desproporción de dimensiones entre la lengua y la cavidad bucal que en esta anomalía congénita tiene lugar, suelen provocar dificultades respiratorias importantes, agravadas por una ausencia de reflejo de succión. Por ello, la intervención logopédica debe darse lo más tempranamente posible, ¿no? Es otro tipo de problemática que se puede llegar a dar con todo lo que es la cavidad bucal y su movimiento, porque estamos hablando también de las articulaciones, tanto de los espacios como de las articulaciones. También puede ser progenie, es un crecimiento exagerado de la mandíbula inferior con la consiguiente mala oclusión de los maxilares. Estos casos no siempre ocasionan perturbaciones en la articulación, a veces es necesaria una corrección ortodóntica e incluso quirúrgica, pero es importante la intervención logopédica en los casos que sean necesarios la reeducación de los fonemas Z, C y F, ¿no? Imaginemos que si el niño tiene el maxilar inferior más grande que el superior, ya la mordida, la forma en que está mordiendo, posiblemente ya es incorrecta, ¿no? Porque no encastran los dientes en donde tendrían que encastrar. Entonces, más allá de todo lo que tiene que ver con lo fonético, ¿no? Con esto de la pronunciación, también tiene que ver con un tema de salud muchas veces, porque eso mismo se va alterando con el tiempo. Nosotros recordemos que los huesos
son digamos, un material que es bastante flexible dentro de la biología. Entonces puede distorsionarse cada vez peor el problema, puede ser que tenga problemas para masticar, entonces es conveniente erradicar estas dudas cuando son niños. Después puede ser que el problema sea en la lengua, ¿no? La disglosia sea lingual. Puede ser una anquiloglostía o frenillo corto. Pudiera ser aconsejable una intervención quirúrgica para facilitar la corrección articulatoria. Esto no implica que siempre que el niño se produzca esta alteración sea debido a la existencia de un frenillo sublingual. Es más, la experiencia nos muestra que niños y niñas con este tipo de frenillo pueden llegar a articular correctamente el fonema, como la R, ¿no? Con una intervención logopédica adecuada sin necesidad de recurrir al quirófano. Muchas veces, entrenando con algunos ejercicios de fonoaudiología, se puede llegar a desarrollar y extender un poco más el frenillo. Pero muchas veces ya el desarrollo fue más corto y quedó más corto y es necesario hacer una pequeña incisión para darle el largo correcto para que la lengua pueda tener la movilidad correcta. También puede ser la glosectomía, que es una pérdida de una gran proporción lingual, donde el habla se ve seriamente afectada, aunque esta depende de la extensión de la recesión, de la movilidad de la punta lingual y del funcionamiento del velo del paladar. Ven todos los órganos, todo el órgano en este caso de la lengua, cómo funciona en cuanto a la pronunciación. Obviamente que si coloca la punta en determinada parte de la cavidad bucal, va a estar pronunciando un fonema diferente. Entonces, si la lengua tiene algún tipo de problemática o no está como se desarrolló naturalmente o se desarrolló mal, obviamente que en la pronunciación se va a fallar. Ven, acá vemos el frenillo corto. Generalmente este tipo de cortes se hacen mientras son más chicos para favorecer luego la rehabilitación fonética. Se realiza un pequeño corte debajo de la lengua y se cicatriza. O pueden ser disglosias palatales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el paladar. La fisura palatina, que es una malformación congénita en la que las dos mitades laterales del paladar no se unen en la línea media. La fisura puede afectar al velo del paladar, al paladar óseo y a la apófisis alveolar del maxilar superior. Pensemos que nosotros el paladar es como un recubrimiento, si bien tiene piel, es un recubrimiento óseo que tiene la cavidad bucal. Al tener esa fisura, el escape de aire, la forma en que va a pasar el aire en la pronunciación de cada letra, va a ser diferente. Puede ser también una fisura submucosa del paladar. Se trata de una malformación congénita por la que el paladar óseo no se ha unido en la línea media, pero sí la mucosa que lo recubre. O sea, puede ser que visiblemente por fuera estén unidos, o sea, el paladar esté unido, pero por dentro haya un tema óseo. Sino también puede ser el paladar ojival, es la elevación del paladar óseo y que se presenta generalmente asociado a los malos respiradores o respiradores bucales en los niños, que tienen el mal hábito de chuparse el dedo. Al respirar continuamente por la boca se produce una mala posición de la lengua que presiona el paladar y lo eleva. No, se empieza a deformar el paladar porque termina siendo un tejido blando. Y otras pueden ser el paladar corto, una úvula bífida, velo largo, perforaciones.
Otro tipo de dislalia era la funcional, que es la alteración producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. El niño con dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema, a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico, y suele ser la más frecuente. El niño dislálico, en unos casos, sabe que articula mal y él quiere corregirse tratando de imitarnos, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea y no encuentra el movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar correctamente. La etiología de la dislalia funcional es muy variada y puede ser producida por falta de control en la psicomotricidad fina. La articulación del lenguaje requiere una gran habilidad motriz, ¿no? La experiencia demuestra que hay una serie de sonidos en los que se da una mayor incidencia de dislalia, que por lo general corresponden a aquellos que requieren una habilidad mayor para su articulación, como son la R, la S, la K, la L, la CH y la D, y sin fines o sílabas de consonante doble. Errores perceptivos e imposibilidad de imitar movimientos. En muchos casos el trastorno de la articulación está asociado a trastornos de la percepción y la organización espacio-temporal, siendo difícil llegar a un desarrollo del lenguaje sin una evolución correcta de la percepción. El lenguaje comienza a surgir en los niños por imitación de movimientos y sonidos, ¿no? Digamos, si el niño copia, de alguna forma imita ya un fonema defectuoso, ¿no? Ya tiene que ver más también con la percepción y con la concentración. Es muy difícil que puedan darse los primeros si el niño no es capaz de percibirlo, tal y como son, si no tiene las nociones de espacio y tiempo. En ocasiones, el niño ve un movimiento pero no lo percibe como tal, y no es capaz de diferenciar una articulación de otra, porque él las percibe de forma semejante sin lograr captar los matices que las distinguen por falta de desarrollo de la percepción. También puede ser por falta de comprensión o discriminación auditiva. Algunos niños tienen dificultades en cuanto a la discriminación acústica, por los fonemas más que nada. Entonces puede ser que lo esté comprendiendo mal o no esté diferenciando bien fonéticamente en la audición. Otros factores pueden ser de tipo psicológico. Toda perturbación psicoafectiva de la primera infancia retarda y perturba la normal evolución del lenguaje. En estos casos falta la necesidad emocional de comunicarse, que es un elemento básico para el desarrollo del habla en el niño. También pueden ser factores ambientales, que junto con los elementos o capacidades personales irán determinando su desarrollo y madurez. La carencia de un ambiente familiar, el ambiente en el que se desenvuelve el niño, el bilingüismo, la superprotección, etcétera, pueden influir para que se presente este trastorno. Digamos, hay factores que tienen que ver con la crianza, con la casa, con el hogar, que obviamente van a favorecer a que el niño tenga determinados rasgos. También pueden ser factores heredados, ¿no? En algunos casos puede darse un factor hereditario que predisponga al menos a un trastorno articulatorio, aunque estos casos son menos frecuentes que los anteriormente citados. Y otra de las opciones es la discapacidad intelectual, ¿no? Las dislalias son un problema añadido a los del lenguaje del niño o la niña con estas características. En este caso no se puede hablar tan solo de dislalia funcional, sino que son problemas más complejos donde aparece la dislalia como un síntoma más, y como tal puede ser igualmente tratado, aunque en estos casos las posibilidades de reeducación están más limitadas y condicionadas a la capacidad intelectual del sujeto. Acá obviamente hacemos foco en todo lo que tiene que ver con la
transcripción, la percepción del mensaje, cómo el niño realiza los mecanismos internos de comprensión, ¿no? Y vemos que también tiene una incidencia en este factor. Bien, ¿a qué edad comienza a tratarse entonces este trastorno? Las principales edades sobre las que se realizan las intervenciones se encuentran comprendidas entre los 4 y los 10 años. Cuando un niño menor de 4 años está teniendo dificultades en el desarrollo del lenguaje, es conveniente llevar a cabo un seguimiento que permita llevar la intervención a cabo en el tiempo. ¿Qué consecuencias positivas tiene un paciente al iniciar el tratamiento? Las principales consecuencias que se observan en los pacientes con dislalia que inician un tratamiento se ven reflejadas en una mayor seguridad, en un aumento de su autoestima y un mayor control sobre las situaciones comunicativas. Pensemos que la comunicación para nosotros seres humanos lo es todo, ¿no? El poder transmitir y comprender son casi de las funciones más esenciales del ser humano. Esto hace que los niños se sientan más cómodos con su grupo de amigos y se cohíban menos a la hora de relacionarse. Obviamente va a tener una menor incidencia en su desarrollo evolutivo. ¿Es un trastorno que puede desaparecer? Bueno, a través de una correcta intervención, las personas que tienen dislalia pueden adquirir patrones correctos para la articulación y la producción de los fonemas afectados, mejorando así su conversación espontánea. Obviamente que si esto se detecta siendo chicos, se realizan las intervenciones correspondientes, primero ya sea quirúrgica, después fonoaudiológica o logopédica, ¿no? Después, digamos, ya vamos a tener herramientas para ir desarrollando el lenguaje cada vez mejor. ¿Qué ocurre cuando no se corrige? Cuando una dislalia no es tratada, se instaura en la persona un patrón del habla incorrecto que afecta su discurso. Esto puede provocar en ellos una falta de seguridad que afectará principalmente a su vida diaria y a sus relaciones sociales. Cuanto más tiempo dejemos pasar por la intervención, para su intervención, mayor será la dificultad que se demuestra a la hora de adquirir el patrón adecuado. Obviamente, mientras más temprano se detecte, más fácil va a poder ser la reeducación del habla y el desarrollo obviamente va a seguir de forma más regular, ¿no? Ven, y acá tenemos algunos ejemplos de cuáles son los ejercicios que se utilizan en fonoaudiología, muchas veces que tienen que ver con la pronunciación de primero el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la cavidad bucal, cómo impostar, digamos, cómo colocar la lengua en determinadas palabras, practicar algunos ejercicios ayudan obviamente al desarrollo de la lengua, de cómo nosotros vamos a tener esa memoria para aplicar cada movimiento que tengamos que hacer oralmente para exteriorizar un fonema o un sonido diferente. Ejercicios con la lengua. Trabajar este músculo es clave para tratar de solucionar problemas relacionados con las articulaciones de las palabras. Existen multitud de ejercicios linguales de menor o mayor dificultad que permiten mejorar la dislalia. Algunos de ellos son meter y sacar la lengua, tocar el labio superior e inferior con la punta de la lengua, sacar la lengua y moverla hacia la derecha y luego a la izquierda, repitiendo el ejercicio 10 veces. Recorrer los dientes con la lengua de un lado al otro. Chasquear la lengua. Después tenemos ejercicios con los labios. Otro elemento fundamental para hablar son los labios y su correcto uso.
y entrenamiento permitirá mejorar la pronunciación. Los ejercicios a realizar para trabajar con los labios son pronunciar el sonido de la R, sonreír con los labios juntos y enseñando los dientes, colocar la boca imitando a un pez, dar besos con fuerza, después ejercicios con las mejillas. Para trabajar la praxis de esta parte de la boca es posible realizar diferentes actividades, entre las cuales destacamos inflar las mejillas, empujar las mejillas hacia afuera con la ayuda de la lengua, pellizcar las mejillas y masajearlas. Después, con lo que tiene que ver con la salida del aire en la pronunciación, ejercicios para soplar. Es otra de las formas que permite trabajar y mejorar la dislalia, pues una buena función respiratoria es clave para la articulación de las palabras. Estos ejercicios aportan la posibilidad de ser trabajados con o sin material, y entre ellos encontramos algunos como el soplo simple, primero sin inflar las mejillas y posteriormente inflándolas, sentir el soplo, soplar sobre una superficie del cuerpo como las manos para que el menor sienta la intensidad de su soplo, ¿no? Es algo de la percepción, registrar lo que percibimos. Hacer burbujas con ayuda de una pajita o un vaso de agua, inflar globos, soplar silbatos, sostener y trasladar bolitas de papel con ayuda de una pajita, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el control correcto de la dosis de aire que dejamos salir para hablar, obviamente. Y las onomatopeyas. Otra manera de trabajar este trastorno es mediante la imitación de diferentes sonidos. Estos pueden ser el ladrido de un perro, el sonido que hace un coche o un tren, así como sonidos ambientales tales como truenos o el ruido que hace la lluvia al caer. Es posible recurrir a videos que ayudan a trabajar con estos sonidos, ¿no? Generalmente, como son sonidos muy de consonante, ¿no? Donde se practica generalmente muchas veces la intensidad del sonido, el escape de aire, cómo se pronuncia. Entonces son recursos lúdicos que pueden ayudarnos a ejercitar sobre esta problemática. Problemas de aprendizaje que se pueden dar relacionados a la dislalia, ¿no? Acá vemos como los niños, uno dice el pedo por decir el perro, y la otra niña dice y el dato, ¿no? Y el gato. Obviamente, más allá de la pronunciación existe una distorsión en el mensaje. Muchas veces eso va a favorecer la confusión en la comunicación. Las dislalias orgánicas pueden ser disartrias o diglosias, que esto lo vimos más al principio. Las alteraciones de la articulación cuya causa es de tipo orgánico se llaman dislalias orgánicas, ¿no? Lo que tiene que ver con el funcionamiento físico. Si se encuentran afectados los centros neuronales cerebrales, reciben el nombre de disartrias y forman parte de las alteraciones del lenguaje de los deficientes motrices. Si nos referimos a anomalías o malformaciones de los órganos del habla, los labios, la lengua, el paladar, se les llama diglosias. Se denomina dislalia orgánica a aquellos trastornos de la articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. Estas alteraciones orgánicas pueden referirse a lesiones del sistema nervioso que afecten al lenguaje, en cuyo caso se denominan más propiamente disartrias. Cuando la alteración afecta a los órganos del habla, por anomalía anatómica o malformaciones de los mismos, se tiende a llamarla diglosia. Algunos autores engloban dentro de la dislalia orgánica como un apartado más a la dislalia audiógena, ya que está motivada por una alteración o déficit sensorial, o como tal se puede considerar que es de origen orgánico, ¿no? Y acá tenemos
la diferencia entre ambas, que en el caso de las disartrias puede ser algo de algún trastorno neurológico y puede ser variado, ¿no? Puede darse en diferentes patologías o trastornos inclusive. Generalmente son graves y su posibilidad de rehabilitación está en relación con la severidad de la lesión producida. En el caso de las disglosias se da más por anomalías anatómicas, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento bucal, la pronunciación y todo lo relacionado a el aparato fonador. Sus causas están en malformaciones congénitas en su mayor parte, pero también pueden ser ocasionadas por parálisis periféricas, traumatismos, trastornos del crecimiento. Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar, el blando o el óseo, dientes maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso impedirán al niño una articulación correcta de algunos fonemas. Atendiendo al órgano afectado, se clasificarán en diglosias labiales, linguales, palatinas, dentrales, mandibulares y nasales o rinolalia. Las dentales son el caso ejemplo de el diastema, esa separación entre los dientes incisivos que se da por la separación también de la línea de seguimiento del paladar. O también puede llegar a ser algún tipo de apiñamiento, ¿no? Cuando los dientes están como muy amontonados y juntos, también se pronuncia mal, empiezan a haber dificultades en la dicción. Acá vemos como también los tipos de dislalia, vemos estos tipos también, que se caracterizan por la capacidad de articulación de los fonemas. Puede ser simple, es la imposibilidad de la articulación de un fonema, o puede ser múltiple, la imposibilidad de la articulación de dos o más fonemas. O puede ser otentontismo, la imposibilidad de la articulación de todos los fonemas, es decir, una dislalia generalizada, que todo lo pronuncie mal o de forma incorrecta, ¿no? O afín, que es la imposibilidad de la articulación de todos los fonemas con el mismo punto de articulación, ¿no? Si el problema es la R, bueno, en todas las palabras que tengan R lo va a pronunciar defectuosamente. La dislalia puede ser asociada a hábitos orales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la conformación o la modificación de lo bucal va a tener una incidencia muy fuerte. De acuerdo a las fuentes consultadas acerca del tema principal, dislalia, que se refiere al trastorno en la articulación de algunos fonemas, no está ligada a una enfermedad del cerebro, sino más bien al contexto social en el que el sujeto crece. Se puede hablar de diferentes tipos de dislalia que van desde lo evolutivo, lo funcional, lo audiógeno o hasta lo orgánico. Por otro lado, cuando el individuo está aprendiendo una segunda lengua, el trastorno se hace evidente y puede llegar a ser más perjudicial o por el contrario benefactor de dicha situación. Por ejemplo, cuando se está aprendiendo francés, algunas veces al no pronunciar bien la R en español, en francés podría llegar a ser benefactor. Dentro de la dislalia también abarcan diferentes trastornos de lenguaje o comportamientos como lo son la dislexia, la discalculia, déficit de atención e hiperactividad. Entre los trastornos evidentes de la fonación, donde interviene la dinámica de los órganos fonoarticulador, se encuentran las dislalias. La presencia del hábito oral deformantes, especialmente el empuje lingual, se encuentra íntimamente relacionada con las dislalias. Tanto la lengua como el espacio intermaxilar sufren modificaciones considerables en el crecimiento entre los 10 años de edad y llegada a la madurez, y parece probable que estos cambios relativos en la morfología del espacio intermaxilar y la musculatura de la lengua puedan también jugar una parte en el desarrollo de la voz. En la entonación y muchas veces en el timbre, porque generalmente cuando existen este tipo de problemáticas que tienen que que están relacionadas con el habla, como se sostiene muchas veces el error, digamos el error de pronunciación, se sostiene a lo largo por un hábito, ¿no?
empieza a pasar de que se empieza a pronunciar mal también otras palabras que antes no se pronunciaban. Digamos, hay como un camino de facilidad a distorsionar las letras que más le cuestan pronunciar, obviamente. Perfil neuropsicológico de niños con dislalia. Bueno, la dislalia es uno de los trastornos más frecuentes en los niños, ya que se estima que aproximadamente entre el 5 y el 10% de la población infantil lo padece. Asimismo, dentro de esta se pueden distinguir tres niveles: el perceptivo, el organizativo y el productivo. Hoy en día relacionamos este déficit con perfiles neuropsicológicos en los niños. Por consiguiente, estos trastornos de la articulación están relacionados con la capacidad diminutiva de memoria a corto plazo, una menor longitud de la palabra y una reducida actividad motriz articulatoria. Por otro lado, también se relacionan con otros problemas prosódicos como alteraciones de memoria auditiva y dificultades en la repetición y en los ritmos auditivos y visuales en sujetos con problemas de articulación. Por otro lado, las dificultades de percepción audioverbal, de memoria y de atención repercuten en la articulación de la palabra. Los niños y niñas que sufren de dislalia presentan cierta dificultad para la memorización y para la concentración. Por eso muchas veces la dislalia viene acompañando otro trastorno, como puede llegar a ser la dislexia o el trastorno de déficit de atención, ¿no? Bueno, ¿cómo es el comportamiento de los niños con dislalia? Inicialmente se habla de un trastorno del habla. Los niños que poseen esta patología del lenguaje tienden a presentar características tales como tensión, inseguridad, además de que son niños que pueden ser más propensos a perder el control y difícilmente puedan entablar una relación con los demás niños de su entorno social o escolar. Pensemos que si el niño puede percibir que cómo pronuncia un compañero o cómo pronuncian los compañeros y él no lo puede realizar porque ya tiene una limitación física, obviamente que le va a traer frustración, inseguridad, y si eso se da en muchos fonemas, o sea que si la pronunciación se da mal casi en toda la comunicación, obviamente él va a estar reconociendo auditivamente que no está sonando igual que el resto. Entonces, esto trae un tema relacionado con la tristeza, ¿no? Con la angustia, con la frustración. Por eso es necesario, cuando son chicos, pesquisar este tipo de disfunciones para poder abordarlas lo antes posible. Son pocos los estudios que aparecen acerca de esta patología, por lo tanto, existe una dificultad a la hora de delimitar si los rasgos de personalidad de estos niños causan el desorden lingüístico o, por el contrario, son un defecto del mismo. Se hace necesario un mayor conocimiento y profundización sobre los factores y características que desempeña la personalidad en los trastornos del lenguaje, puesto que la mayor incidencia se da en la vida escolar del niño y esto puede ser perjudicial en esta etapa fundamental del desarrollo cognitivo infantil. Lo que me gustaría aclarar es que nosotros tenemos que tener en cuenta que más allá de todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico o fisiológico o biológico, también a ese desarrollo biológico siempre va a estar acompañado de un desarrollo cognitivo. Por eso los contenidos que se ven en cierto grado o en cierto año son específicamente para esa etapa evolutiva. Muchas veces con estos trastornos se empieza a tener un desarrollo más lento en la adquisición del lenguaje. Obviamente que esa adquisición del lenguaje va a estar produciendo un vínculo social que va a estar más retardado o retrasado en las personas que tienen dislalia o algún tipo de problema en la comunicación.
Por lo tanto, por lo anterior, es importante tener presentes los aspectos personales y en general el contexto del cual el niño es partícipe, ya que estos factores tienen relevancia en la aparición y en el mantenimiento de la dislalia. Para poder facilitar que el niño supere su trastorno del lenguaje de una manera natural y sin dificultades, como lo pueden llegar a ser inconvenientes a la hora de las relaciones interpersonales y de comunicación, es necesario tener en cuenta dichos factores. No es como decía anteriormente, a ese desarrollo biológico va acompañado con otros tipos de desarrollo a lo largo de la evolución del ser humano. Eh, y obviamente puede llegar a causar algún tipo de problemática en las relaciones interpersonales, en todo lo que tiene que ver con la comunicación con el mundo exterior, ¿no? Mismo la interpretación o la comprensión de los mensajes que también llegan. Eso varía de acuerdo a si la incidencia es más fisiológica, eh, pero ya, como dijimos, puede corregirse con todo este mecanismo de abordaje. Características de los niños con dislalia. Las principales características que presentan los niños van desde factores psicoafectivos, donde el niño es sobreprotegido por los padres, consecuencia que va a desarrollar en el niño cierto grado de sensibilidad, entre otros, además de crear dependencia hacia el adulto, padre o maestros. Pensemos que hay un momento del desarrollo del niño en el que empieza a esbozar sus primeras palabras. Muchas veces, no digo que sea el caso, pero las familias, al sobreprotegerlos, intentan acceder a cumplir la petición en vez de desarrollar esa comunicación, ¿no? Entonces, al estar tan pendiente del niño, les terminan dando todo de forma tan inmediata que el niño pierde el interés por comunicarse realmente, por modular, por imitar. Igualmente se pueden encontrar en el niño factores tales como la facilidad a perder el control emocional. Los niños con dislalia presentan dificultad para asociarse con los demás, se muestran inhibidos, manifiestan ansiedad, al ser conscientes de la patología que padecen, tienden a comportarse con características de ansiedad. Tensión e inseguridad. Dichos factores ayudan en el desarrollo de la dislalia. También, cuando se presenta la toma de conciencia del problema, se pueden encontrar niños distraídos y ausentes. Estos se cohíben por el miedo a la burla y esto hace que no hagan uso del habla de una manera adecuada. Los rasgos de personalidad de los niños son más una consecuencia del trastorno del habla que un factor. A un niño le diagnostican dislalia cuando se nota que es incapaz de pronunciar correctamente los sonidos del habla, que son vistos como normales según su edad y desarrollo. Un niño con dislalia suele sustituir una letra por otra o no pronunciar consonantes. Ejemplo, dice mai en lugar de maíz y tes en vez de tres. En ese caso utilizando el recurso de la omisión, ¿no? ¿Qué ejercicios entonces se utilizan para trabajar la dislalia? Hay ejercicios que se llevan a cabo mediante la logopedia o juegos. Esto ayudará en gran medida a los niños a involucrarse en el tratamiento. El logopeda infantil será capaz de conseguir que el niño articule los sonidos de la forma correcta. El procedimiento es sencillo. Se basará en una evaluación inicial y en un programa que se desarrolle centrándose en los siguientes ejercicios de dislalia. Existen varios tipos de ejercicios que se pueden usar. Los labiales, que ya los vimos, en donde se hace vibrar los labios, la articulación con los dientes cerrados y las muecas.
Los mandibulares, masticar un chicle, succionar agua de una jeringuilla. Dentales, pueden ser usar dentífrico con flúor y evitar chuparse el dedo, para que el desarrollo sea correcto, ¿no? Espacios linguales, ejercicios de vibración y de movimiento de la lengua. Ejercicios de dislalia palatales, sostener un lápiz entre los labios, hacer gárgaras, etc. Las sesiones de logopedia en las que los niños trabajarán con estos ejercicios serán muy intensas y les servirán para aprender a articular los sonidos y las palabras completas de forma correcta. Pero una vez que esos sonidos se aprenden, se deben seguir trabajando fuera de la terapia, es decir, en su vida cotidiana, ya que tanto padres como profesores deben apoyar esta terapia con los ejercicios de dislalia que correspondan. Obviamente que si dentro del aula nosotros tenemos conocimiento de que un alumno tiene este tipo de trastorno, vamos a intentar detectar en dónde está. Obviamente que podemos intentarlo desde el equipo de orientación también o desde la psicopedagoga del colegio. Pero desde el aula el profesor debe intentar acercarse a ver cuál es específicamente el problema, para así de esa forma ayudar al niño en cuanto al contenido y en la adaptación del mismo. Si la familia o los profesionales del niño piden reforzar la práctica de determinadas cosas fonoaudiológicas, obviamente desde el colegio también se va a reforzar. Bueno, y esa es la última